Bonjour, bienvenido, bienvenida un día más a este espacio. Futuros novios, futuras novias, este vídeo va para vosotros. Pues os quiero ayudar con algunos tips para cuando celebréis vuestra boda en unos tiempos que no acompañan. Puede que tus planes de boda se hayan visto afectados por una crisis, un entorno cambiante, que no sabemos cómo reaccionar, pero para el amor no hay obstáculos. Lo cierto es que en un entorno cambiante, como ya he dicho, como es este, por ejemplo, en pleno año 2020, el que estamos viviendo, nuestros planes se hayan visto frustrados. Entonces, ¿qué hacer? Lo primero es ser conscientes y optar por la flexibilidad. Sé que no es fácil, sé que no nos gusta que nuestros planes se vean frustrados y sobre todo cuando se trata de momentos tan especiales como estos. Pero lo cierto es que tenemos que tener planes, tenemos que tener un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, un montón de planes, ya que en estas situaciones no se puede predecir lo que ocurrirá. Por lo tanto, os recomiendo que seáis flexibles, que tengáis otras alternativas, que busquéis, pero nunca os quedéis estancados. Para ello os recomiendo hacer ejercicios en pareja, ejercicios creativos. Gracias a este tipo de ejercicios, como por ejemplo bailar juntos, escuchar una canción mientras os tomáis un té o un café en el sillón, no sé, este tipo de cosas que además ya de por sí vamos creando momentos antes de la boda, hacen que el proceso sea mucho más bonito y os ayudan a desarrollar vuestra creatividad. Bien, es cierto que cuando se produce una crisis económica tendemos a buscar alternativas más asequibles. Es muy difícil porque los precios en este sector tienden a elevarse un poco más de lo normal. Así que os voy a dar algunas recomendaciones que si queréis podéis implementar en vuestra boda. La primera es intentar buscar una fecha que no caiga fin de semana, ya que por lo general en España las bodas se celebran los sábados, los viernes por la tarde y algún domingo. En estos días suele haber menos demanda y por lo tanto encontraremos ofertas más adecuadas a nuestro presupuesto. Lo cierto es que por tema de invitados es muy difícil cuadrar porque no todo el mundo está disponible entre semana, muchas veces las bodas se alargan. Pero ¿y si le damos una perspectiva nueva? ¿Y si hacemos una boda pues un domingo por la mañana, tipo brunch, y la terminamos a media tarde? O bien una boda un lunes y la hacemos únicamente por la tarde. Son varias opciones que podríamos tener en cuenta. Otra tendencia que se da mucho en estos tiempos es optar por las opciones atemporales y más clásicas, ¿no? Cuando hablamos de mobiliario, por ejemplo, y queremos una boda campestre, pues por ejemplo, en vez de utilizar una silla crossback, que son muy en tendencia, o sea, no es novedad porque ya se han venido utilizando en los últimos años, pero sí es verdad que siguen estando en tendencia. En cambio, una silla Tiffany es una opción mucho más asequible, dado que son básicas para cualquier proveedor de mobiliario nupcial o de eventos. Entonces, por ejemplo, imaginemos que queremos una boda campestre. En vez de optar por este tipo de sillas crossback, vamos a usar sillas Tiffany en un acabado más de madera quizá, combinadas con otras sillas más rústicas, más rudas. Entonces conseguiremos el mismo efecto, pero con menos coste. Otra opción que podríamos contemplar es la creación de una página web. En España se gastan aproximadamente entre 300 y 500 euros en invitaciones. Una página web va a costar prácticamente lo mismo y nos permite administrar invitados, saber sus alergias para luego decírselas a la empresa de catering. También nos permite subir fotos de la boda, tener una lista de deseos o bien una cuenta vinculada, una cuenta bancaria o de PayPal para financiar, por ejemplo, nuestro viaje o para donar a una
ONG o alguna fundación más solidaria. Otras alternativas, por ejemplo, el coche nupcial, ¿no? ¿Por qué no llevar el coche de un familiar? A lo mejor tenemos algún familiar, un coche que nos guste, no tiene por qué ser alquilado. O pensar, por ejemplo, alquilar una Vespa con un sidecar, queda muy bien, muy bonito. O unas bicicletas, ¿por qué no? Se ha visto bastante estos años el uso de otros medios de transporte para llegar al altar. Un punto clave que tendríamos que tener en cuenta cuando hablamos en reducir costes es algo que yo uso muchísimo como organizadora de eventos, y es priorizar lo emocional, lo experiencial antes que lo material. ¿Por qué? Porque lo material al final pues sí, es bonito, se ve bien, le da un estilo a la boda, pero realmente lo sensorial, lo experiencial, lo que te llena, te emociona, perdura en la mente de los asistentes a ese evento. ¿No os ha pasado que, por ejemplo, en las bodas recordáis, wow, esa sorpresa fue increíble, o el baile nupcial me pareció fantástico, súper divertido, o ese vídeo que nos pusieron me hizo llorar? Ese tipo de detalles que son más económicos, no cuestan tanto, pero que luego forman una atmósfera increíble en la boda. Con esto paso a la siguiente tendencia, que es la personalización. Cuando oímos personalización normalmente pensamos que suele ser más caro porque nos lo hacen a nuestro gusto, pero no siempre tiene por qué ser así. Ya que, como comentaba anteriormente, si por ejemplo queremos tener una boda campestre porque es muy tendencia o porque realmente nos sentimos identificados con eso, pero realmente uno de los dos le gusta salir al mar, disfrutar de la playa, de la costa o navegar, ¿por qué no podemos integrar eso también en nuestra boda? Pensemos entonces pues en un pueblito pesquero. Combina perfectamente algo más artesanal, algo más rústico, con el azul del mar, las mallas de pesca, pequeños detalles como estrellas de mar de madera, ese tipo de cosas que realmente nos guste, que defina cómo somos nosotros y quién somos. Eso es personalización, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser algo que también, pero en este caso es algo que nos defina sin necesidad de invertir muchísimo en ello. Como os comentaba anteriormente con la página web también, ¿no? Una página web donde estén tus fotos, tu historia, cómo os habéis conocido, unos colores determinados, una tipografía determinada, eso da un toque especial a vuestra boda. Y me gustaría puntualizar aquí que las innovaciones también ayudan. Es verdad que antes dije que lo clásico y lo atemporal es tendencia, pero las innovaciones nos van a ayudar bastante, como por ejemplo eso, la página web, o momentos con vídeo, o pues contratar a un DJ antes que a una banda, que suele salir más barato. La tecnología con el paso de los años ha servido mucho para este mundo, incluso para administrarlo, ya que nos encontramos infinidad de programas como Trello o programas para poner los invitados en la mesa, o no sé, hay infinidad de programas que nos ayudan a que esta tarea de planificación sea mucho más fácil y, lo dicho, tengamos más tiempo y menos estrés para reflexionar, para ser creativos y para explorar nuevas opciones. También otra tendencia en estos tiempos serán bodas más íntimas, con menos invitados, alrededor de unos 50 o incluso elopements, que viene a denominarse en español como novios a la fuga, ¿no? Una pareja, por ejemplo, que decide unir su luna de miel con su boda y disfrutarlas únicamente ellos dos, solos en un paraje que normalmente no suele ser donde viven. Se opta mucho por la montaña, por la playa, no fincas, sino simplemente un lugar especial para la pareja. Esto reduce muchísimo los costes, ya que en el caso de las bodas íntimas, pues lo dicho, 50 invitados no suponen un gran coste, sobre todo a la hora de invertir en el catering, ya que es uno de los servicios en los que más se gasta en una boda. Entonces, pues
eso, en el caso de las elopements, ustedes dos solitos, es verdad que necesitan una ayuda extra y con esto hablaré ahora en un momento, pero realmente el coste total va a ser mucho menor. Como he dicho, muchas veces necesitamos una ayuda extra y para ello normalmente contrataremos a una wedding planner o especialista en este sector. Hay infinidad de ofertas, infinidad de métodos, infinidad de presupuestos. Solo necesitáis encontrar la que os guste o la que más feeling tengáis y la que se adapte a vuestro presupuesto y a vuestros gustos. Muchos estaréis pensando que realmente es un gasto a lo mejor innecesario, pero lo cierto es que no es así, ya que las wedding planners son expertas en administrar el presupuesto, con lo cual sabrán aprovecharlo mucho mejor. También os ayudarán a definir vuestra idea, vuestros gustos, que a veces tenemos un batiburrillo en la cabeza que empezamos a adquirir cosas y luego cuando llega el día de la boda decimos, guau, pero es que esto al final no me lo voy a poner, o al final no es lo que quería para esta boda, o no pega, y lo dejamos en un lado, ¿no? Entonces hemos hecho un gasto que realmente no sirve para nada. Os aconsejo entonces que confiéis en estas personas porque realmente son una herramienta muy útil para la realización de vuestra boda. Y ya como último punto me gustaría tratar el tema de los viajes, en concreto la luna de miel. Muchas veces destinamos muchísimo presupuesto a la boda y luego nos quedamos con que en la luna de miel no podemos costear el destino que nos gustaría o vamos a él pero no como querríamos, ¿no? Muchos de los invitados, sobre todo aquí en España, suelen regalar dinero a la pareja. ¿Y por qué no abrir una cuenta de PayPal o una cuenta bancaria a través de la página web, como ya he dicho, o bien poniéndole en la invitación y que los invitados puedan ayudaros a adquirir esa luna de miel que tanto deseáis? Entonces, a modo de resumen, las tendencias en tiempos de crisis serían las siguientes. Primero, ser flexibles. Necesitamos adaptarnos a los tiempos y eso requiere creatividad y muchísimos planes. Segundo, optar por lo atemporal o lo clásico, sin renunciar a las innovaciones que os ayudarán que vuestra boda tenga un menor coste o disfrutéis de más tiempo para poder hacerla. Tercero, reducir el número de invitados. Podéis hacer una serie de preguntas, las podéis encontrar en Pinterest, hay un montón de sitios que las ofrecen, que son, por ejemplo, ¿es familia directa? Sí, no, ¿te cae bien? Sí, no, y ahí confeccionando vuestra lista de invitados dependiendo de qué opción os salga. Es curioso, es como un juego, pero realmente os ayuda muchísimo a bajar el número de invitados. Pero mi pregunta estrella sería, ¿realmente os sentís feliz con que esa persona vaya a vuestra boda? Si es que sí, invitadla, si es que no, lo siento mucho, pero tenéis que dejarla. Seguramente lo entenderán. Si seguís teniendo un gran número de invitados, podéis optar por alternativas como una fiesta en donde invitéis a vuestros amigos y una ceremonia mucho más íntima con vuestros familiares más allegados, en donde en la ceremonia se ponga en el banquete un servicio con plato en mesa, que suele ser un poco más elevado de precio, y en la fiesta, como son con amigos, es algo más casual por decirlo así, un cóctel o un buffet que suele ser mucho más económico. Cuarto, no renunciéis a la personalización. El minimalismo va a ser de gran ayuda, pero sin renunciar a vuestro estilo personal y que esa boda tenga un ambiente con el que os sintáis a gusto y con el que realmente habéis soñado. Y lo más importante, ser creativos, buscar alternativas. En el caso de los viajes, buscar cómo podéis costearos ese destino. Buscad formas, hay millones. En los próximos vídeos os daré todas las ideas que se me ocurran. Estaré encantados de ayudaros. Podéis dejarme en los comentarios, enviarme un mensaje con lo que se os ocurra, cualquier duda que tengáis. Estaré siempre a vuestra disposición. Y sobre todo, sed felices. Os deseo unas felices nupcias y nos vemos el próximo domingo.
¡Opa!